Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunicación alternativa. Arriba los pobres del mundo. Damos un saludo de bienvenida a la comunidad de educadores del Distrito Capital y del centro del país. Estemos todos unidos, viva la internacional. Yo que soy americano, no importa de qué país, quiero que mi continente viva algún día feliz. Quiero que mi continente viva algún día feliz. Que los países hermanos de Centroamérica y Sur corren las sombras del norte a ramalazos de luz. Corren las sombras del norte a ramalazos de luz. Bueno, y le damos la bienvenida a toda la querida audiencia del programa radial Voz Educadora, la voz de los sin voz, programa del colectivo de maestros de Bogotá, Leonardo Posada, William Agudelo, hoy en nuestra emisión número 696, con más de 15 años en resistencia y lucha por los derechos del magisterio y el pueblo colombiano. El magisterio del distrito una vez más participó con resistencia y dignidad en el paro de 24 horas y con la manifestación frente al FOMAC el pasado jueves para exigirle a la fiduprevisora que cese el saboteo y se agilice la implementación del Acuerdo 03 del nuevo modelo de salud que garantice la salud y la vida de la familia magisterial con un servicio digno, preventivo, científico y oportuno en citas, en procedimientos y en medicamentos. Igualmente, FECODE, la CUT y la ADE rechazaron públicamente y enfáticamente la práctica antisindical de la Secretaría de Educación del Distrito que pretende intimidar, amenazar y sancionar a los y las docentes por su participación en las jornadas de movilización. La Secretaría de Educación del Distrito desconoce el derecho fundamental y constitucional que tiene la clase trabajadora y por supuesto el magisterio colombiano para organizarse y movilizarse para exigir sus derechos y en este caso el derecho a la salud, pero también para denunciar a la Secretaría de Educación del Distrito por la masacre laboral de docentes del convenio SDIS de atención a la primera infancia al no renovar el convenio. Corren las sombras del norte a ramalazos de luz. Desde Voz Educadora resaltamos la manera como el Gobierno Nacional del Cambio hace historia a nivel mundial al liderar una cruzada para denunciar y actuar frente a la barbarie del genocidio de Israel en contra del pueblo palestino. La exigencia en poner fin al genocidio y garantizar que Palestina sea libre y soberana. Igualmente resaltamos y felicitamos al Partido Comunista Colombiano en sus 95 años de fundación. Un 17 de julio de 1930, una organización al servicio del pueblo y construyendo historia a través de la lucha, la resistencia y la búsqueda de un proyecto popular con soberanía, esperanza y unidad. Desde una punta a la otra del... Bueno, y hoy recordamos que un 20 de julio de 1957 fue la fundación del periódico Voz, que inicialmente se llamó La Voz de la Democracia, posteriormente Voz Proletaria. Manuel Cepeda Vargas y Carlos Lozano Guiller fueron sus directores del periódico que nació en 1957. Y un día como hoy, 20 de julio de 1810, se consolidaba la independencia de Colombia frente al yugo español. Los pueblos latinoamericanos siguen su lucha por la segunda independencia frente a otros agentes imperialistas y esclavistas del momento. Vientos que no han de
Y también recordamos que el 24 de julio de 1783 fue el natalicio de Simón Bolívar, el libertador que nació en Caracas, Venezuela, huérfano a los 9 años, que tuvo como preceptor a Simón Rodríguez. Bolívar soñó con la integración de los pueblos y liberó 5 naciones: Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia. Y así, con la canción La Segunda Independencia de Inti Illimani, iniciamos el programa Voz Educadora, la voz de los sin voz, abriendo caminos en la comunicación alternativa. Bienvenidos. Y si hay que pelear, peleemos, si es el modo de triunfar. Y si hay que pelear, peleemos, si es el modo de triunfar. Si es el modo de triunfar. Si es el modo de triunfar. Voz Educadora, la voz de los sin voz. Informe distrital. Informe distrital. Informe distrital. Luis Alexander Hurtado, secretario de Comunicaciones, Prensa y Propaganda de la ADE. Buenos días, compañeros y compañeras de Magisterio Distrital y Nacional. Reciban un fraternal y combativo saludo en nombre de la Secretaría de Comunicación, Prensa y Propaganda de la ADE y del colectivo de maestro Leonardo Posada, William Agudelo. Desde el panorama internacional, el mundo vive una peligrosa reconfiguración. Estados Unidos e Israel profundizan la guerra y la injerencia, mientras China y África alzan la voz por la soberanía. Francia se retira de Senegal tras décadas de ocupación y Donald Trump fabrica un enemigo en México para justificar la intervención. La hegemonía imperial cruje y los pueblos resisten, desde Gaza hasta Dakar, desde Siria hasta el sur del continente americano. En este escenario, la educación crítica y la solidaridad internacional son escudos frente al autoritarismo global. En el panorama nacional, Colombia vive una coyuntura clave. Avanza la reforma laboral que dignifica el trabajo gracias a la presión popular frente a una derecha antidemocrática. El gobierno del cambio evalúa romper con la OTAN e Israel, denunciando el genocidio en Palestina y apostando por el sur global. La cumbre del Grupo de La Haya, en Bogotá, exige justicia internacional. Se acerca el fallo histórico contra Álvaro Uribe. Además, el memorando con Venezuela renueva la integración binacional con paz y soberanía. El pueblo protagoniza este momento. Seguimos en lucha y seguimos en proyección. Saludamos al Partido Comunista Colombiano con 95 años de lucha. Da un paso histórico al integrarse al pacto histórico y respalda la candidatura de nuestra compañera María Eugenia Londoño al Senado de la República. Además, se reedita la historia del Partido Comunista de Meófilo Medina, obra clave que rescata la memoria de las luchas obreras y la lucha popular. La unidad y la lucha viva del Partido Comunista Colombiano siguen forjando el poder popular y el cambio real. En el contexto sindical, felicitamos al Magisterio Distrital por su valiente decisión de salir a las calles este 17 de julio, enfrentando una administración que atenta contra la educación pública y los derechos de los docentes. La lucha por una salud digna y la implementación plena del Acuerdo 03 del FOMAC es irrenunciable. Hoy más que nunca la organización y la movilización fortalecen nuestra ADE y construyen poder para las aulas, el magisterio que enseña, resiste y avanza. Estas son nuestras actividades. Convocamos al Magisterio Distrital a participar activamente del impulso de la Asamblea Nacional Constituyente. Es hora de que el pueblo, en las aulas, en las calles, decida sobre su destino y conquiste sus derechos. No olvides, desayuno con los compañeros coordinadores de las instituciones educativas y la Junta Directiva de la ADE este martes 22 desde las 7 de la mañana en el auditorio Eduardo Umaña Mendoza de la ADE Norte. Mesas de trabajo con rectores el 22 de agosto desde las 7 de la mañana en el auditorio Eduardo Umaña Mendoza, ADE Norte. No dejes de participar de los comités locales. Esta semana, desde mañana, lunes 21, miércoles 23, jueves 24 y viernes 25 de julio. No dejes de reclamar tu obsequio sindical. Actualiza tus datos y reclama el tuyo. Sintoniza, comparte y participa en Voz Educadora, el espacio del Magisterio
que es crítico, combativo y resiste. Nos mantenemos en solidaridad con los pueblos que resisten. Viva Palestina, Líbano y Yemen. Cuenta con nosotros para visitar tu colegio y construir juntos una educación digna y justa. Les habló Alexander Hurtado, secretario de Comunicación, Prensa y Propaganda de la ADE, docente orientador del decreto 1278. Somos el colectivo de maestros Leonardo Posada, William Agudelo. Con el amor por la vida venceremos. William Agudelo vive. La lucha sigue. Voz Educadora. Mayela ni guam gete ni guam voz educadora un guam guachin ramnamun oti guam yo Bogotá. La voz de los sin voz. Voces del paro distrital. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Ministerio bogotano, aquí en la lucha como ha sido la historia del sindicato colombiano, siendo víctima de este sistema de salud perverso. Un maestro que va a una cita y tiene que durar 3 horas y media para que le entreguen 4 medicamentos. La lucha se debe dar, debemos seguir y salir a las calles. Voces del paro distrital. La movilización social hay que respaldarla. Respaldando la movilización social, respaldamos un proyecto alternativo de gobierno que hay que defender y que hay que mantener para que los problemas que enfrentamos, no solamente como gremio, como maestros, que es el caso de la salud, de la mala prestación de salud, de la ralentización de la salud que está haciendo la fiduprevisora con funcionarios enquistados de tiempos anteriores que no permiten que se nos preste un buen servicio. Es necesario mantener el espíritu de lucha, el espíritu combativo. Hay que superar el temor a los descuentos. Lo que estamos perdiendo es la dignidad como maestros. Estamos recibiendo un trato indigno, estamos recibiendo un trato miserable que nos obliga a nosotros a expresarnos libremente dentro de lo que las normas nos permiten. El derecho a la huelga, el derecho a la protesta, el derecho a la movilización. Así es que esto es una invitación para que los maestros salgan a defender un proyecto político que los favorezca, que mejore sus condiciones, que proteja sus derechos, que cuide su salud, su bienestar, su integridad como seres humanos. Y mi invitación como coordinador es para que nosotros nos convirtamos en líderes y en dinamizadores de los procesos de lucha en nuestros colegios, para que empecemos a convertir esos colegios en esas trincheras donde resistimos la política de los gobiernos que nos tratan de manera indigna y que conculcan de manera miserable. Voces del paro distrital. Estando aquí al frente de la fiduprevisora por el problema de la salud, sabemos que en los colegios hay mucha presión para que la gente no salga, sin embargo hay una buena presencia de colegios, así sea de A5, de A7, de A10, pero es importante sentir esa presión por el problema de la salud, pero también contra el gobierno distrital, el gobierno Galán, que ha mandado una serie de emisarios a los colegios para tomar control de los que no están de una manera policiva, pero creemos que es importante lo que se está dando en Bogotá. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Voces del paro distrital. El día de hoy los maestros y maestras de Bogotá nos movilizamos en contra de la fiduprevisora y el saboteo contra la implementación del modelo de salud y tendremos que salir a las calles las veces que sea necesario. Lo vamos. Voces del paro distrital. Aquí presentándome porque me parece injusto que seamos un régimen especial y la fiduprevisora ponga trancas a todos los servicios que parece que fueran de régimen subsidiado y no un régimen. Voces del paro distrital. Hoy 17 de julio de 2025 paramos porque nuestra salud no está bien y necesitamos que el nuevo modelo se implemente adecuadamente. Sin embargo, los problemas persisten o lo presenta con muchas deficiencias. Entonces, le exigimos a la fiduprevisora que implemente adecuadamente el nuevo modelo y recalcarle a la Secretaría de Educación que estamos parando haciendo uso de nuestro derecho legítimo a la protesta y que no nos amedrentamos con sus intimidaciones y sus amenazas permanentes. Voces del paro distrital. Jueves 17 de julio 2025, 1 p.m. Docente de la Secretaría de Educación, estoy aquí porque
no quiero formar parte de aquellos que permitieron que se perdieran todos los logros históricos del magisterio colombiano. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Voces del paro distrital. El paro de 24 horas aquí al frente de la Fiduprevisora. El tema de la salud nos está afectando a todos los docentes a nivel distrital. Es clave venir aquí a protestar. Voces del paro distrital. La que maneja los dineros que son enviados desde el FOMAC, y clave venir aquí a protestar en contra de algo que está podrido. Sabemos que Voces del paro distrital. Entonces invito a todos los maestros a que con más fuerza, ante las amenazas que estamos teniendo por parte de la Secretaría de Educación, con más fuerza y más contundencia debemos estar apoyando este paro. Entonces, maestros, bienvenidos todos al paro, que sea permanente y que nos podamos ver en otras ocasiones. No tengamos miedo a las amenazas. Más grandes han sido las luchas de los maestros como para que hoy por 24 horas nos asustemos. Voces del paro distrital. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Informe nacional en Voz Educadora. Informe nacional con María Eugenia Londoño del Comité Ejecutivo de FECODE. Voz Educadora. Conocer y valorar los acuerdos pactados en la negociación colectiva nos permite el disfrute de nuestros derechos. Subrayamos como muy importante lo alcanzado en política pública educativa y movimiento pedagógico. Análisis de las plantas de docentes para determinar con las secretarías de educación certificadas la necesidad de cargos que se requieren y no la liberación de maestros y maestras. Sostenibilidad y progresividad de los recursos asignados a educación en el presupuesto general de la Nación de cada vigencia. Un acuerdo para nuestros niños, niñas y comunidades. Estrategia de universalizar el programa de alimentación escolar con enfoque diferencial y que ningún maestro o maestra deba adelantar la tarea correspondiente a alimentación escolar. Lo hará la UAPA. Adopción de un plan para garantizar la administración directa del Estado de la educación en los niveles de preescolar, básica y media. Escuchen esto, solo se mantendrá educación contratada donde exista la insuficiencia. Para los acuerdos de salud, prestaciones sociales, salud y seguridad en el trabajo, queremos subrayar pago de prestaciones sociales en los tiempos de ley establecidos en el decreto 942 del 2022, para prestaciones definitivas y sustitución pensional en 45 días, para cesantías parciales en 45 días. Intereses de cesantías, se construirá una propuesta de acuerdo para que los intereses de cesantías se paguen el 31 de enero de cada año. En salud y seguridad en el trabajo, valoramos de manera importante por fin la revisión, modificación del decreto 1655 del 2015, que establece la tabla de enfermedades profesionales y que permite normalizar el aporte del empleador para nuestra salud, seguridad en el trabajo y riesgos laborales. Se conformará una mesa técnica con el objetivo de estudiar la viabilidad jurídica y presupuestal del reconocimiento y pago de la prima de mitad de año equivalente a una mesada pensional establecida en el literal B, numeral 2, artículo 15 de la Ley 9189, que ya inició su reconocimiento y pago, pero que quien no ha reclamado, teniendo el derecho, lo pueda hacer. De esta manera, seguimos haciendo la pedagogía de nuestros logros alcanzados en una mesa de negociación con el principio de progresividad. Y queremos subrayar, queremos rechazar la represión, la violación del derecho a la movilización, a la libertad de cátedra que adelanta y profundiza el gobierno distrital, a todo el magisterio bogotano, a nuestra junta directiva de la ADE, a nuestro magisterio del distrito. Todo esto contradice la constitución política, los convenios internacionales, el acuerdo colectivo número 28 que tiene carácter vinculante, acabado de firmar, que está planteando las garantías para los derechos sindicales, políticos y democráticos, y que consiste en la emisión de un decreto para el sector educativo que permita fortalecer los mecanismos de respeto y garantías sindicales en el sector educación, realizar seguimiento a su cumplimiento y tomar todas las medidas administrativas a las que haya lugar, incluyendo la remisión
a los órganos de control para lo de su competencia y en caso de evidenciar la vulneración del derecho de asociación, representación y actividad sindical. Todo nuestro respaldo, acompañamiento, porque si tocan a la ADE, si tocan al Magisterio Bogotano, tocan a FECODE. Voz Educador. La voz de los sin voz. Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, tenemos la voz de la literatura con el compañero Manuel Chamorro, quien nos presenta la antología poética de Luis Felipe de la Rosa. Así que, bienvenido, compañero Manuel. Buen día, Carlos. Al magisterio colombiano va mi saludo de perseverancia en la búsqueda de, a partir de nuestros estudiantes, una sociedad más solidaria. Nariño, el departamento del sur de Colombia, con una identidad cultural incaica, es reconocido por su particular forma de ser y entender la vida y el mundo. Ensayistas como Alberto Quijano Guerrero, Ignacio Rodríguez Guerrero, José Rafael Sañudo, Edgar Bastidas Urreste, Emilio Bastidas, Julio César Goyes, Clara María Parra, entre otros. Literatos como Leopoldo López Álvarez, Juan Álvarez Garzón, Luis Felipe de la Rosa, José Félix Castro, Jairo Rodríguez, Aurelio Arturo, entre muchos otros, con su escritura dan a conocer la idiosincrasia del habitante del sur en sus momentos históricos de vida escritural. Hoy quiero compartir el libro Antología Poética de Luis Felipe de la Rosa. El autor nace y muere en Pasto, 1887-1944. Sus disposiciones giran en torno a su formación académica y a su espíritu rebelde, a su compromiso social. Como poeta, es consciente de su posición marginal en tanto es habitante de la periferia. Su defensa pertinaz de los humildes y la confrontación de una clase política lo conducen al destierro. El poeta salió de Colombia para exiliarse en Ecuador, primero, donde sería reconocido con el premio Flor Natural en los Juegos Florales del Ateneo de Aconcagua. Su poema, La Parábola del Tiempo, pasó por Perú, finalmente se detuvo en Chile. En 1919, su poema, Conjuro de Floria, sería premiado con la Gran Cruz Blanca. Cuando su reconocimiento internacional como poeta y transcurrido el tiempo, decide regresar a su tierra natal, Pasto. En 1944 muere. La antología fue publicada por la imprenta departamental de Pasto en 1978 en una colección titulada Cuadernos de Poetas Nariñenses. Del poemario quiero compartir el poema en voz alta. El poeta se observa como figura marginal resistente, como alguien que ha sido desterrado, difamado y violentado simbólicamente por la plebe estulta, los viles, los serviles, es decir, por una comunidad que representa el poder hegemónico de la mediocridad, la ignorancia o la cobardía. Este destierro no es solamente geográfico, sino simbólico. El sujeto ha sido apartado de los circuitos de validación social. Abro comillas. Esos que abajo el escorial tortura, esos que en lodo su furor rebosan, esos que nunca escalarán la altura. Cierro comillas. Asimismo, el poeta como sujeto se muestra forjado en la resistencia, en la exclusión, en la soledad digna y orgullosa. En estos versos, abro comillas, nací para un erial, mis soledades, pero nací para domar panteras. Colegas, en voz alta es el grito que todo ser humano debe utilizar para combatir la ignominia y la defensa de la poesía como un acto de insurgencia cultural. Escuchen el poema. En voz alta, temor. ¿Vana expresión en mis corajes me asustaron los odios de serviles? No, jamás me acobardan los ultrajes, ni me arredran las furias de los viles. ¿Miedo? ¿Y por qué? ¿Tal vez porque mi nombre se lo hartan sin piedad? ¿Por eso miedo? Bah, con mi alma, aunque al rastrero asombre, es retemplanza en fraguas de Toledo. ¿Qué importa si mi nombre lo destrozan? Esos que abajo el escorial tortura, esos que en lodo su furor rebosan, esos que nunca escalarán la altura. Felinos de la patria, en mi retiro, al apuntarme un sol en mi destierro, mi alto desprecio a vuestras fauces tiro, para saber que retascáis mi hierro. Si jamás me quebrantan las ruindades, no me humillan las lenguas callejeras. Nací para un erial, mis soledades, pero nací para domar panteras. La ignara estupidez, la plebe estulta, nunca verán el carmín de mis mejillas. Sé que la envidia con tesón me insulta, pero sé que me insulta de rodillas. Colegas,
Que tengamos un resto de domingo y siempre estemos con la voz alta, con la voz alta, alta, alta. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, tenemos la voz del análisis, como siempre, con el profesor José Ramón Llanos, haciendo sus comentarios frente a esa gran movilización de solidaridad mundial con los pueblos árabes víctimas del genocidio de Netanyahu. Así que bienvenido y buenos días, profesor Llanos. Buenos días a todas las maestras, maestros y radioescuchas de la Voz Educadora. En esta ocasión el comentario pudiera titularse «Se han invertido los papeles». En efecto, en los años 20 y 30, Hitler se convirtió en el máximo perseguidor y asesino de los judíos. Todos sabemos que cayeron por miles, pero afortunadamente la solidaridad del mundo hizo posible no solo detener la persecución de Hitler contra los judíos, sino que finalmente, como consecuencia de los resultados de la Segunda Guerra Mundial, Hitler desapareció del panorama del mundo. Hoy los papeles se han invertido. Un judío, Netanyahu, se ha convertido en el gran genocida de los árabes, concretamente un perseguidor de Hamás, que es una facción política que defiende los territorios árabes que colindan con Israel. Afortunadamente hay una solidaridad mundial encabezada por la ONU y que tiene un portavoz muy valioso, Francesca Albanese, por lo cual al final de la partida todos los intentos de Netanyahu por eliminar a los árabes terminarán no solo evitando este exterminio, sino que será Netanyahu finalmente derrotado. La solidaridad mundial ha demostrado a lo largo de la historia que prevalece y en este caso no será la excepción. Por eso cada día aumenta la solidaridad del mundo con los árabes que viven infortunadamente aledaños a los territorios donde gobierna el judío Netanyahu. Por esa razón prevalecerá la justicia y finalmente los árabes saldrán triunfantes y podrán vivir en paz en los territorios que desde hace milenios habitan allí. Por tanto, todos los sectores progresistas del mundo una vez más se pronuncian contra Netanyahu y en favor de los árabes. Hasta el próximo domingo. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunidad alternativa. A los pobres del mundo.